Y bueno chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la promesa del Espíritu Santo. Esto lo podemos encontrar en Hechos, en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Recordemos chicos que Jesús tenía a sus discípulos y un día Jesús, antes de que se fuera al cielo, estaba hablando con sus discípulos, diciéndoles que durante su tiempo en la tierra ellos los habían acompañado, si bien habían visto muchos de los milagros que él había cumplido, y les dijo también, les hizo una promesa, que en cuanto él se fuera al cielo, ellos deben de quedarse en Jerusalén hasta que envíe el regalo que Dios les había prometido. Y esto se refería a que él iba a enviar al Espíritu Santo. Entonces, luego de que Jesús se fue al cielo, los apóstoles cumplieron, obedecieron con lo que Jesús les había pedido. Entonces se encontraban en Jerusalén, esperando, junto con otras personas que creían también en Jesús. Entonces estaban reunidos todos los apóstoles hasta que en un momento de pronto se sintió como que un estruendo, un sonido raro y como si fuera una tormenta. Y luego algo apareció encima de cada uno de los discípulos, que eran como una especie de fuegos, de llamas que tenía. Y ahí fue donde todos fueron llenos del Espíritu Santo y se recordaron que esa fue la promesa que Jesús les había dicho, que no se iban a sentir solos, que iba a estar el Espíritu Santo con ellos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Todos comenzaron a tener diferentes habilidades y uno de ellos fue a que comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Entonces comenzaron a hablar en diferentes idiomas y dentro, fuera de ese lugar, del lugar donde ellos se encontraban, del cuarto donde ellos se encontraban, habían otras personas que eran los judíos. Estos judíos no hablaban la misma lengua de estos discípulos, pero cuando los discípulos fueron llenados del Espíritu Santo, pudieron hablar el mismo idioma que esas personas. Entonces las personas que estaban afuera, que eran los judíos, comenzaron a escuchar y dijeron, ¿cómo puede ser esto posible, no? Que los discípulos puedan hablar nuestros idiomas. Y se asombraban algunos, pero otros eran incrédulos, no creían y decían, no creo que estén hablando, y dudaban de eso, ¿no? Pero otros decían, ¿cómo es posible? Si yo estoy escuchando que habla mi idioma, ¿cómo puede ser eso posible? Y los discípulos proclamaban diciendo de las cosas que Jesús, que Dios había hecho. Entonces estaban dentro de ese conflicto de pensar qué es lo que estaba pasando. Entonces ahí Pedro, el discípulo Pedro, dijo a las demás personas, le dijo, escuchen, lo que está sucediendo no es que nosotros estemos actuando, que estemos fingiendo, sino es lo que Dios les había dicho, que iba a suceder eso, que Él iba a venir, que Dios iba a enviar a su Hijo a la tierra, que iba a ser crucificado y que luego resucitaría, así como Dios lo había dicho antiguamente. Y también le dijo que Dios les había dado el Espíritu Santo a ellos, como les había prometido, como Jesús les había dicho que también les iba a enviar. Entonces, así ellos puedan comunicarse con otras personas y también puedan seguir predicando su palabra. Entonces los judíos le dicen, ¿y entonces qué podemos hacer nosotros frente a esto? Y Jesús y el discípulo Pedro le dijo que debían de arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios y ser bautizados para que puedan volver a tener esa conexión con Dios. Y deberían de creer en su Hijo Cristo Jesús. Y así ellos también puedan recibir el regalo del Espíritu Santo. Y Pedro continuó predicando a esas personas y a otros. Y ahora como tenían el don del Espíritu Santo, también podían comunicarse con diversas personas. Y así todos pudieron, muchas personas pudieron convertirse. Un aproximado de 3,000 personas se bautizaron también y se arrepintieron de sus pecados. Y luego los discípulos comenzaron a congregarse, a seguir predicando tal como Jesús también les había dicho. Pudieron hacer milagros, pudieron seguir expandiendo la palabra de Dios como Jesús también les había pedido. Y el texto, chicos, para memorizar el día de hoy lo vamos a encontrar en Hechos, capítulo 1,
el versículo 4, que dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí.